pasando al top 3, bueno, aquí ya es cuando se empieza a complicar la cosa, porque ya es como, ¿cuál meto, cuál no meto? Yo me aventuro a pensar que tú vas a escoger la misma que yo, Yo creo que sí. Yo pero creo porque que sí, las aquí. otras dos están tan arriba que perfectamente el top uno y 2 se pueden cambiar sin problema, porque es más cuestión personal que otra cosa, porque o sea, ya ahora veréis cuáles vamos a decir, yo creo que a lo mejor os lo podréis estar adivinando ya, pero es que eso, el uno y 2 son tan top, son tan buenas en nivel de todos los aspectos que difícilmente pueden salir de ahí. O sea, puedes tener Ya. tú que pues a mí me gusta más esta que la otra, pero es que las dos son muy buenas. Y bueno, en el top 3 yo me aventuro a decir que tú vas a hablar de Spectacular Spider-Man, si no me equivoco. Sí. Sí. No tengo ningún problema en decirlo. Sí, porque yo también voy a hablar de Espectacular Spider-Man. La Es que para que, o mí es sea, la mejor serie del personaje, o al menos mi sí. preferida, a nivel de narrativa y de desarrollo de personajes y demás. Y en cuanto a adaptación, un poquito a lo mejor más libre se podría decir, o no tomando tantos elementos clásicos del cómic, sino tomando de aquí y de allá, que si Ultimate, que si Spider-Man de San Raimi, no como la serie de los 90 que sí que es algo más clásica. Sí, la de Pero los a mí es 90 es verdad que que es espectacular. más cómic en algunos aspectos, porque tú cuando ves los capítulos, sí que tú lo ves y es más rollo cómic tradicional de toda la vida y tal. Pero esta serie, yo siempre lo he comentado, y bueno, tú también, para nosotros, este es el mejor Spider-Man, posiblemente, bueno, la mejor adaptación de Spider-Man que se ha hecho jamás, junto, Con el de la personalmente, por lo Play. menos para mí, junto al de PlayStation. O sea, el de El de PlayStation y Insomnia, este, sí. lo siento mucho por gente que a lo mejor no esté de acuerdo, O que pero solo se han para visto las mí, películas y demás. no, Y no, pero es que sí. para mí, no, en adaptación, lo que es adaptación, ¿vale? Sí, Porque sí. para mí siempre el mejor Spider-Man va a ser el de los TVOs, pero el mejor Spider-Man adaptado son estos dos. Lo siento por el Spider-Man de Andrew Garfield, lo siento por el Spider-Man de Tobey Y Maguire, del de lo Tom siento, de verdad, Holland, e son incluso Spider-Man. por las adaptaciones de Into the Spider-Verse y Across the Spider-Verse. Sí, 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 o sea, totalmente de acuerdo. O sea, siento mucho por esas, porque me encantan, me parecen muy buenas. Joder, Across the Spider-Verse, Into the Spider-Verse, me parece que son de 10. O sea, me parece que son adaptaciones que es que no puedo decirles nada porque me parecen también perfectas. Pero claro, ¿qué pasa? Que es que estas dos entienden mejor que nadie lo que es Spider-Man. Y en una tenemos un Spider-Man pues más llevado a una época, digamos que a lo mejor un poco más actual, bebiendo también de cosas clásicas, pero bueno, cogiendo diferentes elementos. Y aquí tenemos un Spider-Man que bebe mucho del Spider-Man clásico, llevándolo a un tema mucho más actualizado, pero de esas primeras historias. Y de verdad, o sea, lo que se hizo en Espectacular Spider-Man, o sea, no tiene nombre. O Y sea, lo único que si no queréis tiene ver a perdón, Spider-Man, este es Spider-Man. lo único que no tiene perdón en la serie es que la dejaran inconclusa, porque Sí, Sony sí, sí, vendiera, o bueno, Sony sea, cediera los derechos a Disney y Marvel para que siguieran haciendo series y tal, y por eso es tan difícil, o sea, explicado de forma rápida, que Espectacular Spider-Man vuelva. O sea, porque ya los derechos claro, no porque los para. tiene Sony, y si quisieran hacer una serie de Espectacular Spider-Man tendría que ser, según tengo entendido por el acuerdo y tal, de más de 40 minutos. O sea, una serie Sí, corta animada exactamente. es imposible, inviable actualmente. O sea, siguen teniendo los derechos, pero no pueden hacerla porque ya los derechos televisivos del personaje los tiene Disney. O sea, Disney y Marvel. Claro. O O sea, sea, básicamente a lo mí que me da dice mucha Iván pena es porque a eso. mí me gustaría saber qué fue de Norman Osborn en su retiro vacacional. Sí, joder. O Ay, sea, además, es que, o sea, es que la serie acaba sí, que sí, sí. dices, por favor, no. O sea, es que se queda tan abierta. O sea, que tienes a Norman por su lado que se va a Hawái, que aparte, ¿A bueno, Hawái Hawái o era o Florida, se iba por ahí. A Florida me a parece que Florida? era. Sí, a Florida porque se iba también Sí, se iba porque se iba con el el Doctor Doc Connors. Connors. Aquí, Claro, esto se es. quedaba con el doctor Connors. En Nueva York, con el laboratorio del doctor Connors, se quedaba Miles Warren,
el cual creo que se había quedado con cositas Sí, sí. y claro, Además que había ya en la posiblemente serie de te que dan se hiciese indicios de cosas del que clon. en la serie te dan indicios de que ya muestra interés por Gwen, el profesor Miles Warren. Que Sí, o para quien sea, no lo hay sepa, el profesor Miles Warren ciertas en los cosillas ahí. cómics o sea, es un profesor de la universidad de Peter y Gwen Stacy cuando están estudiando su grado universitario. ¿Y qué pasa? Que es un profesor que se enamora de Gwen y cuando esta muere, como tenía muestras de sangre de Peter y Gwen, clona a esta chica. Y pues bueno, o sea, pues ya se lía el tema de toda la saga de los clones y demás. Y pues dan indicios en la serie para una posible hipotética tercera temporada que nunca sucedió. Y la verdad que da mucha pena porque pues eso te plantean que si Norman Sí, Osborn se va a Florida, o sea, el Doctor Connor se va también a Florida con el tema de todo lo que ha pasado en Lagarto. Miles Warren se queda, o sea, te da cositas para decir, hostia, es que hubiera molado mucho ver una tercera temporada es con la que, y calidad de luego las dos aparte, primeras. tenías también el tema de que, claro, Peter se quedaba, acababa de romper con Liz porque Mm, supuestamente iba a estar con Gwen, pero Gwen no iba a dejar al final a Harry por todo lo que ocurre al final. sí. Tienes mil cosas, bueno, se anunció, se confirmó por los creadores que íbamos a haber tenido a Carnas, íbamos a haberle tenido en la tercera temporada. También se llegó a confirmar que en los planes de la serie, o sea, creo que había como planes de 2 temporadas más y hacer varias películas animadas. Buah. O sea, había muchísimos planes para la serie. El problema fue lo que comentaba Iván, ¿no? Que, o sea, para la gente que no lo sepa, el acuerdo que tiene Sony con Marvel, con los derechos de Spider-Man, es que tienen que sacar una película del personaje o del universo del personaje cada 5 años. Si no Mm, sacan un producto cada 5 años, pierden los derechos. Claro, ellos ya estaban trabajando, cuando todo esto ocurrió, en The Amazing Spider-Man. sí, Pero el sí, bueno, problema es que no la habían concretamente, estrenado todavía. claro, Se estaban retrasó. con lo de Spider-Man 4, pero como no salió, pues estaban ya con el plan de Claro, Amazing pero y demás. estaban ya con ello. O sea, Amazing, de hecho, estaba prácticamente cuando ya Mm, estaban los planes para Spider-Man 4, se estaba trabajando en Spider-Man 4, también se estaba trabajando en Amazing. O sea, mm, básicamente era un plan B que tenía Sony ahí, porque no estaban viendo que la situación con Spider-Man 4 fuera a salir bien y decidieron que no se iban a arriesgar y ya tenían el plan B desde el primer minuto. Y bueno, ellos cuando estaban trabajando en Amazing Spider-Man, claro, pasó esto, no les daba tiempo a sacarla cuando era necesario y llegaron al acuerdo con Marvel de que, bueno, pues devolvía lo que eran los derechos de las series animadas y lo que comentaba Iván, ¿no? O sea, si no sacan, ellos ahora mismo podrían continuar Espectacular Spider-Man siempre y cuando fuera una serie de más de 40 minutos o mm. incluso en una película. Por eso, por ejemplo, en Across the Salen, Spider-Verse claro. tuvimos un cameo del personaje. Y de hecho no extrañaría que en la tercera también lo tuviésemos o Mm, que haya alguna cosita así por el estilo, básicamente porque lo pueden usar, pero no como nos hubiese gustado. De todas claro. formas, también menciono que ya, aunque se decidieran en hacer, por ejemplo, vamos a hacer un hipotético caso en el que dijese, vamos a hacer la serie de 40 minutos cada capítulo Mm, y la sacamos. No creo que fuese lo mismo, básicamente porque me extraña que todo el equipo volviese ya. a trabajar y creo que no sería exactamente lo mismo. O Mm, sea que, bueno, Espectacular Spider-Man fue algo que se quedó ahí, fue algo que sí. sucedió, tenemos que dar gracias a que llegó a ocurrir, lo tuvimos, es Mm, algo que ocurrió y que todos los fans del personaje tenemos que estar agradecidos porque tuvimos una de las versiones más increíbles del personaje y que de verdad, o sea, el que no y, haya visto la serie, y además que en tan mirárosla, solo porque es 26 increíble. capítulos. Son muy poquitos, o sea, que Es se ve que, nada. o sea, es una serie que además yo de hecho la tengo en Blu-ray porque, o sea, el año pasado creo que fue, o el otro, me dio el venazo y dije, me la quiero comprar. O sea, es que necesito tener la serie en mi colección. O sea, porque sí que es verdad que yo me la he visto siempre en castellano y me gusta mucho el doblaje, lo que hablamos en hace varios capítulos. Y a mí es que me gusta mucho y me la he visto en castellano, la tengo en el ordenador completa y es muy difícil encontrarla entera en nuestro idioma. ¿Y qué pasa? Que dije, mira, me apetece escuchármela en inglés y quiero tenerla. O sea, me da igual que no esté en castellano, la tengo en inglés y en latino. En latino no la he escuchado nunca, pero tampoco digo que no. A escucharla alguna vez, pero vamos, yo me la vi en inglés y la disfruté Está bien muchísimo.
Y además que El es que es doblaje, eso, o el sea, doblaje de latino te iba a gustar, está bien, sí, está chulo. además De todas formas, que es que... lo que hablábamos en el otro, o sea, al fin y al cabo nosotros con Espectacular la tenemos muy en español, ¿no? Sí, Pero aparte que en español hicieron también un trabajo muy bueno, pero sí. vamos, en inglés es lo que comentas, es que Josh Keaton, Josh Keaton, Yo, vamos, amigo, cuando me hizo, la vi en vamos, inglés, es que flipando, vaya, o sea, porque la actuación que tiene Josh Keaton es que creo que, no sé si te lo comenté alguna vez, me parece que sí, pero para mí si Kevin Conroy es Batman, en mi cabeza, o sea, cuando yo leo un cómic de Batman, le pongo la voz de Kevin Conroy, incluso aunque sea en español, o sea, se la traduzco por IA, pero si yo tengo que ponerle voz a Spider-Man en mi cabeza, me sale la voz de Josh Keaton. O sea, porque para mí o sea, su actuación, su voz y todo es que me parece tan buena que es que es mi versión en tema voz favorita del personaje. Y vamos, es de mis versiones favoritas también del mismo. O sí. sea, en materia de... O sea, quitando videojuegos y demás, o sea, de, yo qué sé, de series, películas y todo eso, el espectacular Spider-Man es mi... O sea, este espectacular es que eso, es espectacular. O sea, es una versión cojonuda, como A mí me dirías gustó tú. muy bien porque aparte algo que me gusta mucho de Spider-Man es que no es solo que se centran en el personaje principal. En todos los cómics, joder, tú lo sabes perfectamente, de los puntos más fuertes que tiene el personaje son su grupo de secundarios. Y claro, Sí, hay otras series, por ejemplo la de los 90, que la comentábamos antes, uno de los fallos que yo considero, si bien hay personajes que están bien y tal, eh, se centra más en Spider-Man. La vida de Peter Parker es algo que queda más relegado a un segundo plano y no se tienen tanta importancia los secundarios. Sin embargo, esta serie, de hecho, hay momentos que tú te das cuenta, paras un momento y dices, hostia, pero si lleva sin salir Spider-Man ya ni se sabe el tiempo y estoy enganchadísimo, sí, porque sí, sí. la trama principal, o sea, básicamente de las cosas que más te interesan son la vida de Peter Mm. y lo que le va sucediendo a Peter. Eso está muy bien, es muy interesante cómo lo hacen. Y oye, es de aplaudir porque yo creo que un buen producto de Spider-Man es el que te hace. Porque, y es que, o sea, esto va totalmente en serio y ya no solo con la serie, sino con todo producto. O sea, creo que el producto que consigue que te interese más la vida de Peter Parker que lo que le sucede a Spider-Man es el producto que está consiguiendo que realmente lo que es el personaje. Porque sí, Spider-Man es importante en la vida de Peter, es básicamente lo que venimos a ver, pero es que la parte fuerte, lo que hizo al personaje lo que es hoy en día y demás, es Peter Parker. De hecho, sí, Spider-Man mola mucho y evidentemente, siendo otros personajes también funciona mucho. Tenemos el ejemplo de Miles Miles. Morales, Miguel O'Hara. Hay tropecientos mil de Spider-Man. Spider-Man funciona en general. Pero, ¿qué es lo que le hace especial a Peter Parker? ¿Por qué aún habiendo tantos Spider-Mans, Peter Parker sigue siendo el favorito de todos? ¿Por qué sigue teniendo esa corona que tiene? Por eso, por su vida, Mm. por cómo es, por los personajes secundarios que tiene. Por eso, por ejemplo, también fue muy criticada en su momento la adaptación de Tom Holland, porque los personajes son bastante desdibujados de cómo son realmente los secundarios y no tienen ese peso que tienen. Que sí, que luego tienes ciertas excepciones o tienes momentos y demás. Pero esta serie, por ejemplo, desde el primer momento los secundarios tienen una importancia, pero tremenda, y hay capítulos dedicados completamente a ellos, y de verdad que la Sí, vida de Peter Parker es súper como por importante aquí, ejemplo y me hay un parece que lo hizo muy bien. capítulo, hablando del Uh tema de -huh. secundarios y tal, en el que se centra en Liz y en su hermano. Lo estaba pensando, tío, Es estaba que pensando en ese estamos justo. O conectados. sea, cuando lo he dicho estaba pensando en ese capítulo. Sí, porque además ese es un capítulo muy bueno, porque, o sea, tiene, es como la, como dice Rec y Asno y tal, o sea, es que tiene muchas capas. O sea, porque tienes el tema De capas. de Liz, que si está mal con Peter, que si luego su hermano tonteando siendo criminal, que si se mete en el experimento ese, o sea, mola mucho, o sea, mola mucho y Ahora, además ahora, hasta ahora personajes que a lo mencionas mejor a Peter, ahora que más... mencionas a Peter y a Liz, hay que mencionar una cosa que creo que Ah, vas a estar sí, totalmente de acuerdo conmigo. sí. O sea,
se puede ser más cabrón que Peter Parker en el capítulo de San Valentín, Ya. cuando se va a despedir de todos porque se tiene que ir para hacer de Spider-Man Y se y está despide su de Gwen. novia Liz Allen y se despide de Gwen diciendo lo siento Gwen delante de su puta cara, o sea, de verdad, ¿cómo puedes ser tan cabrón a veces, tío? Ya. O sea, A mí, qué si le cabronazo. pusiera un punto negativo a la serie, sería eso. O sea, el tema de. No, pero O escucha, está sea, bien, porque al fin y al cabo, o sea, no, no, pero está bien porque le Peter pondría Parker el también tiene punto, sus le pondría el punto defectos. negativo, me refiero a cómo se comporta Peter, pero luego sí que es verdad que me parece algo entendible, o sea, viendo cómo te plantean la situación del personaje y de Gwen y tal, de que, Pero, pero igualmente me parece un poco feo, o sea, a ver, es feo, es evidentemente, que por es eso lo muy menciono, feo, es porque muy me parece feo. feísimo. Pero me parece que está bien porque aparte creo que en los últimos años y sobre todo en las últimas adaptaciones han pecado mucho de, digamos que de hacer muy santo a Peter Parker, ¿vale? Ya. Y tú y yo que nos hemos leído los cómics clásicos, sí, Peter Parker es de las personas más buenas que existen. O sea, Pero de lo también, bueno que madre es, mía, de lo bueno que es tonto a veces. sí, Pero ¿qué pasa? Que Peter Parker también tiene sus rebotes y tiene sus cosas que en los cómics primeros lo podéis ver muchas veces, que hay veces que se comporta que dices, tío, aquí se te ha pirado, o sea, sí. ¿qué Yo coño recuerdo, por haces? ejemplo, Porque hay en veces que se comporta la... de una forma que dices, bueno, pero como cualquier persona, porque no todos somos siempre el ideal perfecto tal, y Peter Parker, al fin y al cabo, el objetivo que tiene como personaje es ser un reflejo de nosotros, que todos nosotros nos podamos sentir identificados. Igual que tiene cosas buenas como, joder, esto que todos admiramos de siempre seguir adelante, levantarse y todo lo demás, Peter también tiene sus defectos. Y me gusta que esta serie refleje Mm. ciertos defectos de Peter Parker, aunque también, claro, evidentemente, también nos refleja todas las cosas buenas que tiene el personaje. Y coño, es que al final los humanos somos así, tenemos nuestras cosas Sí, buenas y tenemos nuestras cosas sí, malas. Y además me parece muy bien lo que hace la serie. que Peter Parker en los cómics no es ningún santo. De hecho, muchas Claro, veces claro, claro. O sea, existe esa dualidad de decir, hostia, es que Peter sí salva a la gente y demás, siendo Spider-Man, pero, hostias, es que por salvar a la gente siendo Spider-Man y demás, decepciona a la tía May, decepciona a Betty Brant, decepciona a J. Jonah Jameson, decepciona a su pareja en ese momento. O sea, siempre deja colgados a sus amigos. Y pues mola no, mucho incluso ha esa, habido esa veces que ha dualidad. sido egoísta, tío. O sea, ha Claro. habido veces que su o sea, no egoísta de decir, joder, qué egoísta. No, porque el personaje, de hecho, la mayoría de las veces es justo lo contrario, lo que dices. Mm, Antepone a Spider-Man antes que a su vida personal. Pero ha habido veces que sí que ha tenido momentos de decir, tío, pero qué uy. cojones. Porque no sé si te acordarás, pero en un número de Superior Spider-Man muy importante, hay un momento crítico en la historia. Y es que Peter, la conciencia de Peter, seguía dentro de Mm, la mente de Octavius y estaba intentando volver. ¿Qué pasa? Que están robando un artefacto para curar a una niña que está enferma, un artefacto que creó Otto Octavius cuando era el Doctor Octopus, el cual podría permitirle a Otto identificar que Peter está ahí y poder eliminarlo. Y Peter, cuando Otto decide ayudar a la gente que estaba robando esto para ayudar a la niña, decide ayudarles y operar a la niña, Peter intenta hacer que Otto no pueda operar a la niña para que no pueda tener acceso a esta máquina y le hace temblar la mano. Y en un momento, cuando por fin ocurre el choque entre los dos, utiliza la máquina Otto y se ven en la conciencia de Otto los dos, Otto se lo echa en cara. Dice, mm, ibas a dejar morir a la niña para que no te viera, para tú ya. seguir adelante. O sea, que es lo que te digo, o sea, el personaje es de lo más bueno que hay y eso todos lo sabemos, es un Claro, héroe pero bueno no con significa que mayúsculas. no sea humano. Pero, claro, pero a veces la lía y, por ejemplo, en esta historia, por miedo, Mm, terminó cagándola, casi la caga. sí, sí, sí. Y de hecho el que se comportó bien ahí fue Otto. Mm, Pero, pero lo que te digo, o sea, está bien y me encanta lo que hace esta serie porque refleja lo que es Spider-Man. Un humano, es uno de nosotros, tío. O sea, puedes ser tú, puedo ser yo y tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Y por ejemplo, lo de la fiesta de San Valentín, pues comete una cagada como la de miles de cagadas que cometemos nosotros en nuestro día a sí, sí, día. sí. Sin quitar que luego seas un tío de putísima Ya madre. ves. Y me gusta mucho cómo lo reflejaron, tío. Totalmente, totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. O sea, vamos, yo creo que ya poco más que añadir, porque además, pues eso, Sí, sí, vamos a... si no habéis visto esta serie,
Mírarosla porque además es que es eso, en materia de adaptación del personaje, si quieres entender bien al personaje, una versión encima actualizada, porque, o sea, en tema de series es perfectamente la que tiene mayor equilibrio entre ser fresca, ser divertida, tener buena historia y estar actualizada con respecto a temáticas más o menos de los últimos 15, 20 años. O sea, porque sí que es verdad que yo qué sé, no te vas a poner a leerte los cómics del personaje de los años 60 si no has leído cómics en tu vida, porque te va a dar una embolia. O sea, porque vamos, o sea, yo recuerdo cuando empecé a leérmelos, que sí, que ya tenía cierto bagaje leyendo cómics, pero quieras que no, se puede hacer bola a alguien que no haya leído un cómic en su vida o haya leído poca cosa o no haya leído tanto material más añejo, o sea, más de hace más de 50 años. O sea, porque desde la forma de escribir, la narrativa, los diálogos y todo, incluso la forma de contar las historias a través de las viñetas, es diferente. O sea, tiene sus cositas. O sea, ahora, por ejemplo, desde hace 15, 20, 30 años, los cómics tienen mucho menos texto. Antes tú te leías los Amazing Sí, Spider-Man de la etapa Stanley Disco o los X-Men de la etapa Chris Claremont John Byrne y te podía dar un parraque porque tienes, vamos, tienes unos textacos en cada viñeta que flipa, vaya. O sea, y es sí, 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 impresionante. O totalmente. sea, y pues eso, a lo mejor otras versiones como puede ser Ultimate Spider-Man, la serie de cómics, no la serie de animación, la serie de cómics original de los años 2000 o esta, o ahora más recientemente los videojuegos del personaje, pues son mejores puntos de partida para conocer al personaje. Si solo lo conoces a través de películas, de las películas ya sea live action o ya sea de animación. Y la verdad que mola porque además en estos casos las tres que he mencionado, o sea, Ultimate Spider-Man en cómics, espectacular en animación y PS4, PS5 en tema videojuegos, son perfectamente de los mejores productos para iniciarse en el personaje. O sea, y mola mucho. O sea, porque además te mantienen bastante bien la esencia, pero te lo actualizan a nuevas generaciones. Y pues eso, yo creo que Sí. poquita cosa más.